El flash de las cámaras estalló como fuegos artificiales cuando Jeffrey Morrison tiró de Chloe Hartley por la cintura y la besó con una intensidad que hizo que los fotógrafos se abrieran paso a codazos para conseguir mejores ángulos. Era el tipo de beso que terminaba carreras o las iniciaba, dependiendo de qué lado de la ecuación estuvieras. Chloe se derritió en sus brazos, sus dedos entrelazados en su cabello, el vestido rojo valentino brillando bajo las luces implacables de la alfombra roja del teatro chino de Grauman. Había esperado 2 años por este momento. 2 años de encuentros secretos en hoteles discretos, mensajes borrados y mentiras cuidadosamente construidas. Ahora, finalmente, Jeffrey Morrison la había elegido públicamente. Los reporteros gritaban preguntas que se perdían en el caos controlado del estreno de Midnight Confessions, el thriller psicológico que prometía ser la película del año. Chloe sintió las piernas temblar, no por nerviosismo, sino por pura euforia. A sus 27 años, finalmente lo había logrado. No solo un papel principal en un gran estudio, sino el hombre más poderoso de Hollywood a sus pies. Jeffrey se apartó lo justo para susurrarle al oído, su voz ronca, llevando una promesa que ella había anhelado escuchar. «Ya no me importa lo que digan. Eres mía». Las palabras eran néctar en sus labios. Chloe se volvió hacia las cámaras, su sonrisa radiante, la mano de Jeffrey firmemente posada en la curva de su espalda. Podía imaginar los titulares de la mañana siguiente, su nombre finalmente asociado a algo más que actriz prometedora o nueva revelación. Ahora sería la mujer que conquistó a Jeffrey Morrison. Lo que Chloe no podía ver, perdida en su burbuja de triunfo, era la Lincoln Navigator negra que acababa de estacionar al final de la alfombra roja. Margaret Morrison emergió del vehículo con la gracia helada de una ejecutiva que había construido imperios mientras otros dormían. A sus 43 años, mantenía la elegancia afilada que la había convertido en una de las productoras más temidas y respetadas de la industria. Su vestido negro Armani era sencillo, casi severo, pero cada centímetro de ella exhalaba poder. Margaret no corrió, no gritó. Sus ojos azules y calculadores barrieron la escena delante de ella con la misma eficiencia con la que analizaba guiones y contratos. Vio todo lo que necesitaba ver. La mano de su marido en la cintura de esa chica, el lápiz labial corrido, la arrogancia de él al pensar que podría humillarla públicamente y salir impune. Un asistente nervioso se acercó a ella, pero Margaret lo despidió con un gesto sutil. Abrió su bolso Hermès y sacó un sobre blanco crema. Dentro, 3 páginas mecanografiadas contenían palabras que transformarían la noche de estreno en un campo de batalla. Chloe estaba posando para otra ronda de fotos cuando sintió que Jeffrey se tensaba a su lado. Siguiendo su mirada, vio a la mujer de negro caminando hacia ellos con pasos medidos. El reconocimiento le llegó como un puñetazo en el estómago. Margaret Morrison, la esposa, la productora ejecutiva de 7 de los 10 mayores éxitos de taquilla de la última década. La mujer que, los rumores susurraban, tenía a la mitad de Hollywood en su bolsillo. La alfombra roja, momentos antes un escenario de celebración, se transformó en una arena de gladiadores. Los fotógrafos olfatearon sangre en el agua y se reposicionaron frenéticamente. Este era el tipo de momento que vendía millones de revistas y generaba semanas de titulares. Margaret se detuvo a 3 metros de la pareja, su postura impecable. No miró a Chloe, como si la joven actriz fuera menos significativa que el aire que respiraba. Sus ojos se fijaron en Jeffrey con una frialdad que hizo que incluso los reporteros más experimentados retrocedieran. Margaret. Jeffrey comenzó, su voz perdiendo toda la confianza anterior. No. La palabra de Margaret
cortó el aire como una cuchilla. Tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora es mi turno. Se volvió hacia el grupo de periodistas, su voz clara y controlada, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Buenas noches. Sé que están todos aquí para celebrar el lanzamiento de Midnight Confessions, una película en la que invertí considerable tiempo y recursos. No obstante, siento que debo aclarar una situación personal que, aparentemente, mi marido decidió hacer pública. El silencio que cayó sobre la alfombra roja fue absoluto. Hasta el tráfico de Hollywood Boulevard parecía haberse detenido. Esta tarde, inicié los procedimientos de divorcio de Jeffrey Morrison. Margaret mantuvo su tono profesional, casi como si estuviera anunciando un nuevo proyecto. Nuestro acuerdo prenupcial, firmado hace 15 años, es bastante claro sobre la división de bienes en casos de infidelidad comprobada. Jeffrey recibirá exactamente lo que aportó a nuestro matrimonio: su reputación como actor y las pertenencias personales adquiridas antes de 2009. Chloe sintió que la sangre se le escurría del rostro. Miró a Jeffrey, esperando que él lo negara, que luchara, que hiciera algo. Pero el hombre a su lado parecía haberse encogido, sus hombros encorvados bajo un peso invisible. Margaret continuó, implacable. Para aclarar a los presentes y a cualquier persona que pueda tener dudas, la casa de Malibú está a mi nombre. El ático de Nueva York, a mi nombre. Las 3 empresas de producción que gestionan la carrera del señor Morrison son, y siempre han sido, subsidiarias de Morrison Entertainment, mi empresa. Los contratos para sus próximos 4 filmes, incluyendo la secuela de Midnight Confessions, fueron negociados a través de mi empresa y contienen cláusulas de comportamiento moral. Cada palabra era una bala, cuidadosamente apuntada para destruir no solo a Jeffrey, sino la fantasía que Chloe había construido. La joven actriz miró a su alrededor, buscando rostros amigables, pero encontró solo miradas de lástima, y peor aún, de diversión maliciosa. Hollywood adoraba ver caer a las estrellas en ascenso. Margaret, ¿podemos discutir esto en privado? Jeffrey finalmente encontró su voz, pero sonaba pequeña, desesperada. No. Margaret se volvió hacia él por primera vez, y Chloe vio algo brillar en esos ojos azules. No era ira, sino algo más profundo, más peligroso. Decepción. Elegiste hacerlo público. Besa a tu amante frente a 50 cámaras, Jeffrey. Ahora vive con las consecuencias. Le extendió el sobre blanco al reportero más cercano, un veterano del Los Angeles Times, que parecía no creer en su suerte. Este es mi comunicado oficial. Los detalles del divorcio y las implicaciones profesionales están todos documentados. Tienen permiso para publicar todo. Margaret dio media vuelta con una gracia letal y comenzó a alejarse. Entonces se detuvo y miró por encima del hombro, sus ojos finalmente posándose en Chloe. La mirada duró solo 3 segundos, pero fue suficiente para que la joven actriz entendiera el mensaje. No has conquistado nada, niña. Solo heredaste mis sobras. El caos estalló tan pronto como Margaret entró en su coche. Los reporteros avanzaron como pirañas, sus preguntas superponiéndose en una cacofonía ensordecedora. Jeffrey intentó sujetar la mano de Chloe, pero ella se apartó instintivamente, el glamour de la noche evaporándose como humo. Chloe miró al hombre a su lado, realmente viéndolo por primera vez. Sin el poder de Margaret detrás de él, Jeffrey Morrison era solo un actor de 42 años con algunas arrugas formándose y una carrera construida sobre el dinero y las conexiones de otra persona. Había cambiado su reputación, su futuro, por un hombre que ahora no valía más que su propia ambición destruida. El teléfono de Chloe vibró en su clutch. Un mensaje de su agente. Solo 3 palabras. Necesitamos hablar. Más notificaciones comenzaron a llegar. Alertas de noticias, mensajes de amigos, números desconocidos.
Su vida estaba siendo diseccionada en tiempo real y la historia que emergía no era la de una gran conquista romántica, sino la de una joven tonta que había destruido todo por un hombre casado que no tenía nada que ofrecer. Jeffrey la apartó de las cámaras, llevándola dentro del teatro, donde la proyección ya había comenzado. El pasillo rojo y dorado, que minutos antes parecía el camino hacia sus sueños, ahora se asemejaba a un pasillo hacia la ejecución. El interior del teatro chino ofrecía solo una ilusión de refugio. Las paredes revestidas de terciopelo rojo y los ornamentos dorados de estilo oriental no podían acallar el murmullo que crecía desde el exterior. Jeffrey guió a Chloe por un pasillo lateral, lejos de los invitados que comenzaban a susurrar y señalar, sus teléfonos ya iluminados con las primeras noticias virales de la noche. Chloe tropezó con sus tacones Jimmy Choo de 12 centímetros, su mano buscando apoyo en la pared fría. La adrenalina que la había sostenido en la alfombra roja se estaba disipando, dejando en su lugar una náusea creciente. Podía sentir el peso de cientos de miradas, incluso sin verlos directamente. Hollywood era una ciudad pequeña disfrazada de metrópolis, y noticias como esta se extendían más rápido que los incendios forestales en el verano californiano. «Chloe, escucha». Jeffrey intentó sujetarla del brazo, pero ella se encogió al tacto. Algo fundamental se había roto en el momento en que Margaret pronunció esas palabras devastadoras. «Está exagerando». Margaret siempre ha sido dramática cuando se trata de negocios. La risa que escapó de los labios de Chloe fue áspera, casi histérica. ¿Dramática? Acaba de desmantelarte en cadena nacional. Su voz subió una octava, resonando por el pasillo vacío. Me dijiste que tu matrimonio era solo en el papel, que tenías tu propio dinero, tu propia carrera. Jeffrey se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, deshaciendo horas de trabajo de su estilista personal. Bajo las luces más crudas del pasillo, Chloe podía ver las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Tengo una carrera», respondió, pero la convicción en su voz se había evaporado. «Soy un actor respetado. Los directores me quieren en sus películas. Los directores quieren financiación». Chloe cortó, las piezas del rompecabezas finalmente encajando con una claridad dolorosa. «Y su esposa controla el dinero», se corrigió con amargura. «Su exesposa». El teléfono de Chloe no paraba de vibrar. Finalmente lo sacó del clutch, su estómago revolviéndose con cada nueva notificación. TMZ, Page 6, Variety, Deadline. Todos con variaciones del mismo titular devastador. Escándalo en la alfombra roja. Jeffrey Morrison lo pierde todo, tras beso público con amante. Pero eran los mensajes personales que realmente calaban hondo. Su agente, Diana, había enviado 7 mensajes, cada uno más urgente que el anterior. Chloe abrió la conversación con manos temblorosas. 3 marcas ya han cancelado sus contratos de publicidad. Universal quiere hablar sobre tu papel en el próximo proyecto. Chloe, tienes que llamarme ahora. El último mensaje había llegado hace 2 minutos. He recibido confirmación. Margaret Morrison es productora ejecutiva de Summer Heights, la película para la que estabas en negociaciones finales. Acaban de informarnos que están explorando otras opciones. El pasillo comenzó a girar. Chloe se apoyó contra la pared. El vestido valentino que momentos antes la hacía sentir como una estrella, ahora pesaba como un sudario. Summer Heights iba a ser su gran momento, un drama de época que los críticos ya preveían como candidato al Oscar. El papel había sido escrito prácticamente para ella, o eso había dicho su agente. Ahora lo entendía. No había sido escrito para ella. Había sido ofrecido a ella porque Margaret Morrison, en su infinita y calculada generosidad, lo había permitido. ¿Cuánto sabías?
Chloe se volvió hacia Jeffrey, su voz baja y peligrosa. Sobre el control que ella tenía sobre tu carrera, sobre los contratos, las empresas, todo. Jeffrey no podía mirarla directamente. Sabía que Margaret estaba bien conectada. Pero construimos esto juntos. Chloe. Yo aporté el talento. Ella aportó la visión de negocios. «Visión de negocios», Chloe repitió, cada palabra goteando sarcasmo. Es una manera interesante de describir control total. Dio un paso hacia él, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Me hiciste creer que me elegías a mí sobre ella, que estabas arriesgando algo. Pero no estabas arriesgando nada, ¿verdad? Solo estabas siendo el idiota arrogante que siempre fuiste, creyendo que podías tenerlo todo sin consecuencias. La puerta al final del pasillo se abrió, y un asistente de producción apareció, su rostro tenso por la incomodidad. «Señor Morrison, la proyección está comenzando. Los productores están. ¿Les gustaría saber si tiene intención de ver la película o...» «Diles que estaré allí en un minuto», Jeffrey interrumpió, su voz llevando un último vestigio de autoridad. El asistente vaciló, claramente queriendo decir algo más, pero decidió no hacerlo, y retrocedió rápidamente. La puerta se cerró con un clic suave que sonó fuerte como un disparo en el tenso silencio. Chloe observó la puerta cerrada, y por primera vez desde que Margaret había aparecido, sintió la verdadera magnitud de lo que había perdido. No era solo sobre Jeffrey, sobre una relación condenada desde el principio. Era sobre todo lo que ella había construido, cada conexión cuidadosamente cultivada, cada favor intercambiado, cada sonrisa forzada en eventos de la industria. Hollywood funcionaba con moneda social, y ella acababa de declararse en bancarrota públicamente. «Tengo que irme», dijo abruptamente, ya alejándose por el pasillo. «Chloe, espera». Jeffrey la alcanzó, su mano cerrándose alrededor de su muñeca. «No podemos simplemente huir. Tenemos que afrontar esto, juntos. Somos una pareja ahora. ¿Recuerdas? Es lo que querías». Miró la mano de él en su muñeca, luego a su rostro. En las reuniones secretas, en las cenas en restaurantes discretos de Santa Mónica, en su ático cuando Margaret estaba rodando en exteriores, Jeffrey Morrison había parecido un premio a conquistar. El hombre más deseable de Hollywood, eligiéndola a ella entre todas las demás. Chloe se había convencido de que era amor, que era destino, que valdría cualquier sacrificio. Ahora, bajo la cruel luz fluorescente del pasillo del teatro, veía lo que realmente era. Un hombre de mediana edad asustado, aferrándose a una mujer 20 años más joven porque su propia relevancia se le escapaba entre los dedos. Había sido una distracción, una validación de su ego, nunca una verdadera pareja. «Suéltame», Chloe dijo con calma, y algo en su tono hizo que Jeffrey retrocediera inmediatamente. Comenzó a caminar por el pasillo, sus tacones resonando un ritmo fúnebre contra el suelo de mármol. Su mente ya estaba acelerada, calculando daños, planeando estrategias. Quizás pudiera darle la vuelta. Quizás pudiera pintarse como la víctima, la joven actriz seducida por un hombre poderoso que mintió sobre su situación. Pero mientras el pensamiento se formaba, ella sabía que era inútil. Margaret tenía el poder, los contactos y ahora el impulso moral. Nadie en Hollywood sería lo suficientemente tonto como para elegir el lado de Chloe contra la mujer que controlaba cientos de millones en presupuestos de producción. Entonces, la salida lateral del teatro daba a un callejón mal iluminado, donde los fumadores generalmente se reunían. Chloe empujó la puerta de emergencia, agradecida de no encontrar a nadie. El aire nocturno de Los Ángeles era espeso con el característico olor a escape de coches y asfalto caliente. A lo lejos podía escuchar el sonido de sirenas, una banda sonora constante de la ciudad. Se apoyó contra la pared de ladrillos,
finalmente permitiendo que las lágrimas brotaran. Pero eran lágrimas de ira más que de tristeza. Ira contra Jeffrey por mentir, ira contra Margaret por su venganza quirúrgica, pero principalmente ira contra sí misma. Por ser tan tonta, tan ciega, tan desesperadamente ambiciosa que había sacrificado todo por el hombre equivocado. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se hundiera aún más. Brandon Cole, el director que la había elegido para Midnight Confessions, la película que se estaba proyectando en ese mismo momento dentro del teatro. La película producida por Margaret Morrison. Chloe contestó con manos temblorosas. Brandon. Chloe. Su voz era cuidadosamente neutra, el tipo de tono que la gente usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias. ¿Dónde estás? Necesitaba aire. ¿Qué está pasando? Una pausa demasiado larga. Margaret acaba de hablar con los ejecutivos del estudio. Van a minimizar tu presencia en la gira de prensa de la película, quizás algunos mercados internacionales, pero nada en Estados Unidos. Otra pausa. Lo siento mucho, Chloe. Realmente me gustó trabajar contigo. Me gustó, pasado, como si su carrera ya fuera historia antigua. Entiendo, logró decir, su voz sorprendentemente firme. Gracias por avisarme. Colgó antes de que él pudiera ofrecer más condolencias vacías. El callejón giraba ligeramente, o quizás eran sus rodillas cediendo. Chloe se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo frío, el vestido de $15,000 arrastrándose por la suciedad, sin importarle. 2 años. 2 años de su vida, de su carrera, de su reputación, tirados por la borda por un hombre que nunca había sido suyo para empezar. El sol ya había salido cuando Chloe finalmente logró salir del callejón y pedir un Uber. El conductor, un señor de mediana edad que probablemente conducía desde las 2 de la mañana hasta las 10 para pagar las facturas, no la reconoció o tuvo la amabilidad de fingir que no. Ella agradeció silenciosamente por ello mientras se hundía en el asiento trasero, observando a Los Ángeles despertar a través de la ventana empañada. La ciudad parecía diferente bajo la luz matutina. Las calles que ayer brillaban con promesas ahora revelaban su verdadera cara, desgastadas, sucias, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en sus esquinas. Chloe había vivido en LA durante 6 años, pero solo ahora se daba cuenta de que nunca había visto realmente la ciudad. Siempre estaba corriendo de una audición a otra, de un evento al siguiente, persiguiendo una versión de sí misma que existía solo en su imaginación. Su apartamento en West Hollywood la recibió con el silencio característico de espacios que más parecían hoteles que hogares. Chloe se había mudado allí 8 meses atrás, celebrando su primer gran papel con un alquiler que consumía la mitad de sus ganancias. Las paredes blancas y minimalistas, los muebles de diseño escandinavo que había visto en una revista de decoración, todo parecía estéril ahora, sin vida. Como un escenario montado para impresionar a visitantes que nunca vendrían. Dejó caer el clutch en el suelo de madera clara y pateó los tacones, que volaron en direcciones opuestas con satisfacción vengativa. El vestido valentino necesitaba ser devuelto a la casa de moda antes del lunes. Chloe se preguntó si ya habían visto las fotos, si ya estaban calculando los daños a su marca por asociación. Probablemente estaban redactando un comunicado en ese mismo momento, distanciándose de ella con la fría eficiencia de los negocios. El espejo de cuerpo entero en el pasillo reflejaba a una extraña. Maquillaje corrido transformaba sus ojos en manchas oscuras. El cabello que había costado $300 peinar estaba deshecho, y había una mancha de suciedad del callejón decorando el lateral del vestido rojo. Chloe se quedó parada frente a su propia imagen, tratando de reconocer a la mujer que la miraba de vuelta.
¿Dónde estaba la chica de Fresno que había llegado a Los Ángeles con 2 maletas y una determinación inquebrantable? ¿Cuándo exactamente se había perdido? El teléfono que había silenciado en el coche comenzó a vibrar contra su muslo, aún metido en el bolsillo secreto del vestido. Chloe lo ignoró y se arrastró hasta el baño, abriendo la ducha a la temperatura más caliente que podía soportar. Se desvestía mecánicamente, dejando el vestido caro en un montón rojo en el suelo de mármol, y entró en el vapor. El agua caliente quemaba su piel, pero Chloe agradeció la sensación. Era real, tangible, diferente de la pesadilla surrealista de las últimas horas. Se frotó la piel hasta que se puso roja, como si pudiera lavar no solo el maquillaje y el sudor, sino toda la humillación, todas las decisiones equivocadas, toda la estupidez de los últimos 2 años. Cuando finalmente salió de la ducha, su piel estaba rosada y con picazón, y el vapor había transformado el baño en una sauna. Chloe limpió el espejo con la palma de la mano y se obligó a mirar de nuevo. Sin maquillaje, bajo la cruel luz de las lámparas LED, parecía demasiado joven y demasiado mayor al mismo tiempo. 27 años con la inocencia en los ojos de alguien que acababa de aprender una lección devastadora. El apartamento estaba demasiado silencioso. Chloe se puso una bata de felpa que había comprado en una liquidación y caminó hasta la sala, sus pies descalzos dejando marcas húmedas en el suelo. Por primera vez en horas, se permitió revisar el teléfono. 243 notificaciones. El número parpadeaba en la pantalla como un contador de su destrucción. Mensajes de texto, correos electrónicos, alertas de redes sociales, todo mezclado en un caos digital. Chloe respiró hondo y comenzó a revisar metódicamente. Su agente, Diana, había enviado 12 mensajes más en las últimas 3 horas. Las primeras eran urgentes, casi frenéticas. Las últimas eran más controladas, profesionales. La última, recibida hace 20 minutos, era devastadoramente breve. Necesitamos reunirnos el lunes a las 9 a.m. Prepárate para discusiones difíciles sobre el futuro de tu carrera. Carrera. La palabra parecía una broma ahora. Chloe pasó a los correos electrónicos. Su publicista había renunciado vía mensaje formal a las 3:47 de la mañana. Educado, pero definitivo. Debido a circunstancias imprevistas y conflictos de interés con otros clientes. El resto era jerga corporativa, que se traducía en «eres demasiado tóxica para mi lista». Había mensajes de amigos también, o al menos personas que ella había considerado amigas. La mayoría era curiosidad mal disfrazada de preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué pasó realmente? Necesitamos hablar. Ninguna de ellas sonaba genuina. Chloe podía imaginar a esas mismas personas en sus brunches dominicales, diseccionando su vida con el mismo placer vicario con el que chismorreaban sobre las últimas temporadas de reality shows. Pero había un mensaje que la hizo pausar. De un número que no reconoció inmediatamente, recibido a las 5:15 de la mañana. Sé que no hablamos desde hace años, pero vi las noticias. Recuerda quién eras antes de todo esto. Esa chica todavía existe. Rachel. Rachel Brenner. Su compañera de piso durante los primeros 2 años en LA, cuando ambas compartían un apartamento minúsculo en Koreatown y soñaban con estrenos de películas y alfombras rojas. Rachel había desistido hace 3 años, volviendo a Portland para hacer teatro regional y enseñar clases de interpretación. Chloe lo había considerado una rendición en ese momento, un reconocimiento de derrota. Ahora se preguntaba quién realmente había entendido el juego. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta. Borraba. Escribía de nuevo. Finalmente, decidió no responder nada. ¿Qué podía decir? Que Rachel tenía razón. Que Chloe se había perdido completamente persiguiendo una versión de éxito que era,
En última instancia, ¿vacía? Un ruido en la puerta hizo que su corazón se acelerara. 3 golpes firmes. Autoridad tranquila. Chloe se acercó a la mirilla con cautela, medio esperando ver reporteros o fotógrafos. En cambio, era su vecino de arriba, Marcus Chen, sosteniendo una bandeja de café y lo que parecía ser una bolsa de panadería. Vaciló, su mano en el pomo, considerando fingir que no estaba en casa. Pero Marcus golpeó de nuevo, su voz amortiguada por la puerta. «Chloe, sé que estás ahí. Te vi llegar hace una hora. Traje café y cruasanes. No tienes que hablar, pero pensé que podrías necesitar algo más que cereales viejos». A pesar de todo, una pequeña sonrisa tocó los labios de Chloe. Marcus era guionista, uno de los buenos, que ganaba lo suficiente con trabajos para televisión para vivir cómodamente, pero nunca había vendido su alma al tipo de producción que exigía compromisos morales. Se habían convertido en amigos casuales, compartiendo ocasionalmente vinos baratos y quejas sobre la industria las noches en que ambos estaban en casa. Abrió la puerta. Marcus no hizo drama, no ofreció condolencias falsas ni miradas de lástima. Simplemente entró, puso el café en la encimera de la cocina y comenzó a acomodar los cruasanes en un plato que encontró en el armario. «Shot extra de espresso, poca leche», dijo, empujando uno de los vasos de papel hacia ella. «Y sí, vi las noticias. No, no tienes que hablar de ello si no quieres». Chloe tomó el café con gratitud, el calor del vaso entre sus manos un pequeño consuelo. ¿Qué tan mal fue? ¿En la escala del 1 a totalmente destruida? Marcus consideró la pregunta mientras mordía su croissant. Honestamente, es malo. Pero La tiene memoria corta. Ya ha habido otros 3 escándalos menores esta mañana. Ese actor de Netflix fue arrestado por conducir ebrio. La estrella del pop que estaba engañando con el entrenador. Para mañana algo más grande sucederá. Pero no va a borrar lo que pasó, Chloe dijo en voz baja. No, Marcus asintió, sin intentar endulzar la verdad. No va. Margaret Morrison es implacable y tiene memoria larga. Vas a necesitar reconstruir desde cero, y va a ser difícil, pero no es imposible. Chloe se hundió en el sofá gris que había costado más que el primer coche que había poseído. Fui tan idiota, Marcus, tan increíblemente estúpida. Fuiste humana, él corrigió, sentándose en el sillón de enfrente. Cometiste errores que muchas personas cometen. La diferencia es que los cometiste bajo los focos. Hizo una pausa, sopesando sus próximas palabras. Pero no creo que el mayor error fuera el affair con Morrison. Creo que fue olvidar por qué viniste aquí. Para ser actriz. Para contar historias, Marcus corrigió. Hay una diferencia. Una es sobre fama y reconocimiento. La otra es sobre arte y conexión. Te perdiste en algún lugar en el medio. Las palabras perforaron algo profundo en Chloe, tocando una verdad que ella había enterrado bajo años de audiciones estratégicas y networking calculado. ¿Cuándo fue la última vez que había elegido un papel porque amaba al personaje y no porque la acercaría a las personas adecuadas? ¿Cuándo fue la última vez que había actuado simplemente por el placer de habitar otra vida, otra perspectiva? No sé si puedo volver, admitió, su voz quebrándose. No sé si queda algo que salvar. Marcus la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros pensativos. Mi hermana dirige un pequeño teatro en Pasadena. Están haciendo una producción de Un tranvía llamado Deseo el próximo mes. El presupuesto es prácticamente inexistente. El escenario tiene goteras y el público generalmente consiste en 20 personas y algunos gatos callejeros. Pero la directora es brillante y los actores actúan porque aman, no porque estén intentando impresionar a agentes o productores. Chloe lo miró sin entender a dónde quería llegar. Blanche Dubois
todavía no ha sido elegida para el papel. Marcus continuó. Es tuyo si quieres, sin expectativas, sin presión. Solo tú y el material, recordando por qué empezaste esto. La oferta flotó en el aire entre ellos, tan frágil como prometedora. Chloe pensó en Margaret Morrison, en Jeffrey, en todos los ejecutivos de estudio y productores que ahora la evitarían como la peste. Pensó en su carrera cuidadosamente construida, ahora en ruinas humeantes. Entonces pensó en la chica de Fresno que había amado el teatro en la escuela, que había memorizado monólogos de Tennessee Williams solo por el placer de las palabras, que había creído que contar historias podía cambiar a la gente. Esa chica parecía haber existido en una vida diferente, pero quizás todavía quedaba un eco de ella en algún lugar. El lunes a las 9 tengo una reunión con mi agente, Chloe dijo finalmente, o exagente, dependiendo de cómo vaya la conversación. Pero después, ¿puedo ir a ver a tu hermana? Marcus sonrió, genuino y alentador. Te enviaré la dirección. Se levantó, dejando el resto de su café en la mesa. ¿Y Chloe? El fondo no es el fin. A veces es exactamente donde necesitas estar, para recordar cómo subir de la manera correcta. Después de que él se fue, Chloe se quedó sentada en su apartamento silencioso, el café enfriándose en sus manos, y por primera vez desde la alfombra roja, sintió algo más que pánico y desesperación. Era pequeño, tenue, casi imperceptible, pero estaba allí. Esperanza. El lunes llegó demasiado rápido. Chloe pasó el domingo encerrada en su apartamento, alternando entre crisis de llanto y periodos de adormecimiento, donde simplemente se quedaba sentada mirando las paredes blancas. Había apagado las notificaciones del teléfono después de que el número superara las 500, pero aún podía sentir el peso digital del mundo juzgando cada uno de sus movimientos. La oficina de Diana Whitmore estaba en Century City, en el 22º piso de un edificio de cristal que reflejaba el cielo de Los Ángeles en tonalidades de azul y gris. Chloe había estado allí decenas de veces, siempre con una mezcla de nerviosismo y excitación, discutiendo contratos y oportunidades. Ahora, mientras el ascensor subía, todo lo que sentía era un vacío nauseabundo. La recepcionista, una joven llamada Amber, que normalmente la saludaba con una cálida sonrisa, apenas pudo mirarla a los ojos. «Diana te está esperando en la sala de conferencias», murmuró, gesticulando vagamente hacia el pasillo a la izquierda. Chloe atravesó la oficina bajo las miradas furtivas de los asistentes y otros agentes. Podía escuchar susurros detrás de ella, sentir el peso de sus especulaciones. Era como caminar a través de un pasillo de juicio, cada paso más pesado que el anterior. Diana estaba de pie en la sala de conferencias, mirando la vista panorámica de la ciudad. A sus 52 años, era una veterana de la industria, con una reputación de transformar actrices desconocidas en nombres reconocidos. Su traje negro Chanel y su cabello canoso impecablemente cortado transmitían autoridad y experiencia. Cuando se giró al escuchar a Chloe entrar, su rostro era una máscara cuidadosamente neutra. «Siéntate», dijo Diana, señalando una de las sillas de cuero alrededor de la larga mesa de caoba. Chloe obedeció, con las manos cruzadas en el regazo para esconder el temblor. Había una carpeta manila en la mesa, gruesa de documentos. Pudo ver su propio nombre en la etiqueta, seguido de un sello rojo que no podía leer desde donde estaba sentada. Diana no perdió el tiempo con cortesías. «Seré directa porque te respeto lo suficiente como para no alargar la agonía. En las últimas 72 horas perdí 3 clientes. 2 son actores principales que trabajan regularmente con Margaret Morrison. El tercero es una productora que tiene lazos estrechos con ella. Todos dejaron claro que mi representación continua de ti sería problemática para sus relaciones profesionales». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Chloe.
Lo había esperado, pero oírlo en voz alta lo hacía real de una manera que los mensajes de texto no podían. «Lo entiendo», logró decir Chloe, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «Vas a dejarme». Diana suspiró, hundiéndose en la silla de enfrente. Por un momento, la fachada profesional se desvaneció, revelando algo que parecía genuino cansancio. «No es tan simple. Podría seguir representándote técnicamente. Pero sería deshonesto fingir que puedo hacer mucho por ti, en este momento». Margaret Morrison no solo controla proyectos. Ella influye en las decisiones de 3 de los 5 estudios más grandes. Tu inclusión en la lista negra no es oficial, pero bien podría serlo. Así que esto es todo. Chloe oyó su propia voz, como si viniera de muy lejos. Mi carrera ha terminado porque dormí con el hombre equivocado. No, corrigió Diana, su voz adquiriendo dureza. Tu carrera está en pausa porque tomaste decisiones que ignoraron todas las reglas no escritas de esta industria. Te involucraste con un hombre casado, Chloe. Y no solo cualquier hombre casado, sino uno cuya esposa básicamente financia su existencia. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Chloe. Te advertí hace un año, cuando te vi saliendo de aquel hotel en Malibú con Jeffrey. ¿Recuerdas lo que te dije? Chloe lo recordaba. Diana había sido clara, casi brutal en su evaluación. Dijiste que estaba jugando con fuego. Y tú me dijiste que podías manejarlo, que él iba a dejar a Margaret, que era amor verdadero. Diana rió sin humor. ¿Cuántas veces crees que he oído esa historia? ¿Cuántas carreras prometedoras he visto desmoronarse exactamente de la misma manera? La rabia burbujeó en la garganta de Chloe, cálida y amarga. ¿Entonces estás diciendo que es mi culpa? ¿Que Jeffrey no tiene responsabilidad en esto? Jeffrey es un idiota cobarde que siempre dejó que Margaret hiciera el trabajo pesado mientras recogía los beneficios, dijo Diana francamente. Pero es un idiota que importa menos ahora que tú. Su carrera ya estaba en declive antes de esto. La suya solo aceleró lo inevitable. La tuya, en cambio, apenas había comenzado. El silencio en la sala era pesado, lleno solo por el zumbido distante del aire acondicionado y el tráfico amortiguado 22 pisos abajo. Chloe miró sus manos, notando que las uñas que habían sido manicuradas para la alfombra roja ya se estaban pelando. «¿Entonces qué sucede ahora?», ella finalmente preguntó. Diana abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «Técnicamente, nuestro contrato tiene 6 meses más. Puedo mantenerte oficialmente en la lista de clientes hasta entonces. No servirá de mucho, pero al menos no parecerá que te estoy abandonando de inmediato». Empujó algunos papeles por la mesa. «Estos son los contratos que ya están en curso. La mayoría tiene cláusulas de moralidad que los estudios pueden invocar si quieren. Probablemente querrán». Chloe hojeó los documentos, cada uno representando un futuro que se estaba evaporando. La película de época que Margaret había cancelado. Una serie limitada para streaming que estaba en negociaciones preliminares. 2 campañas publicitarias que habrían pagado su alquiler durante el próximo año. «Hay algo», dijo Diana, titubeante de una manera que Chloe nunca había visto antes. «Una oferta que llegó ayer. No es el tipo de cosa que normalmente consideraríamos». Chloe levantó los ojos. «¿Qué es?» «Reality show, Redemption Road, o algo así. Toman a celebridades que cayeron en desgracia pública y las ponen juntas en una casa en medio de la nada. El enfoque es rehabilitación de imagen, segundas oportunidades, ese tipo de cosas». Diana hizo una mueca. «Es explotador y degradante, pero paga bien. 100,000 por 6 semanas. Más bonificaciones dependiendo de cuánto tiempo dures en el programa». La idea le produjo náuseas a Chloe. Había pasado años construyendo credibilidad como actriz seria,
eligiendo proyectos cuidadosamente, trabajando con directores respetados, y ahora le estaban ofreciendo un reality show diseñado para capitalizar su humillación. No, dijo firmemente. Absolutamente no. Diana asintió, como si esperara esa respuesta. No pensé que fueras a aceptar, pero necesitaba mencionarlo. El dinero sería útil si las cosas siguen difíciles. Hizo una pausa. ¿Tienes ahorros? Chloe pensó en su cuenta bancaria, que parecía impresionante hasta que consideraba su alquiler mensual de $4,500, los pagos del coche, la cuenta de la tarjeta de crédito que había acumulado comprando ropa de diseñador para eventos de la industria. Quizás 4 meses, admitió. 5 si corto todo lo que no es esencial. Entonces necesitas pensar estratégicamente. Diana cerró la carpeta con un clic definitivo. Mi consejo, ¿de qué te sirve? Desaparece de la vista del público por un tiempo, 6 meses, quizás un año. Deja que esto se enfríe. Haz algún trabajo de caridad. Aparece en algunos eventos de bajo perfil. Reconstruye tu imagen como alguien humilde que aprendió de sus errores. Se levantó, señalando que la reunión estaba terminando. Y por el amor de Dios, mantente alejada de hombres casados. Chloe salió de la oficina 20 minutos después con una pila de papeles y un futuro que parecía nebuloso en el mejor de los casos. Se quedó parada en el estacionamiento junto a su BMW alquilado, que tendría que devolver a finales de mes, y sintió el peso total de sus elecciones presionando sus hombros. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Jeffrey, el 10º desde el sábado por la noche. Ella no había respondido a ninguno de ellos, pero él seguía intentando. Este solo decía, necesitamos hablar. Por favor. Chloe miró el mensaje por un largo momento. Luego bloqueó el número. ¿Qué más había que hablar? Jeffrey había sido el catalizador, pero ella había tomado las decisiones. Había ignorado las advertencias. Había convencido a sí misma de que las reglas no se aplicaban a ella, que el amor, o lo que fuera, justificaba cualquier riesgo. Ahora estaba pagando el precio, y ninguna conversación con Jeffrey cambiaría eso. La dirección que Marcus le había enviado llevaba a un pequeño teatro en una calle lateral de Pasadena, escondido entre una lavandería y una tienda de antigüedades. El edificio era antiguo, con ladrillos rojos descoloridos y una marquesina que había visto días mejores. No había glamour aquí, ninguna promesa de fama o fortuna. Solo un lugar donde las historias se contaban porque alguien creía que valía la pena contarlas. Chloe se quedó sentada en su coche al otro lado de la calle, observando a la gente entrar y salir. Actores jóvenes con mochilas y guiones arrugados, una mujer mayor cargando cajas de vestuario, un hombre montando luces a través de la ventana abierta, silbando mientras trabajaba. Ellos no sabían quién era ella. No les importaba el escándalo, ni los titulares, ni la lista negra de Margaret Morrison. Aquí, ella sería solo otra actriz intentando hacer el trabajo, conectar con un personaje, contar una historia. Chloe pensó en Blanche Dubois, la protagonista frágil de Tennessee Williams, que se aferraba a ilusiones de grandeza mientras su mundo se desmoronaba. Una mujer que había tomado malas decisiones por razones comprensibles, que lo había perdido todo y aún intentaba mantener algo de dignidad en el proceso. Quizás no era tan diferente. Abrió la puerta del coche, el aire de octubre sorprendentemente fresco contra su piel. Al otro lado de la calle, a través de la ventana del teatro, podía ver el escenario iluminado, vacío y esperando. No había cámaras allí. Ningún fotógrafo. Solo el espacio entre el público y la actuación. Ese lugar mágico donde las historias cobraban vida. Chloe cruzó la calle. Cada paso una elección, un pequeño acto de rebelión contra todo lo que la había destruido. Quizás Diana tenía razón sobre desaparecer.
Pero quizás había diferentes maneras de desaparecer, diferentes formas de empezar de nuevo. La puerta del teatro crujió cuando la abrió, y el olor a madera vieja y pintura fresca la recibió como un abrazo. Alguien en el escenario levantó la vista, protegiéndose los ojos de la luz. ¿Puedo ayudar?, llamó una voz femenina. Chloe respiró hondo, sintiendo que algo se soltaba en su pecho, alguna tensión que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era estar sin ella. «Estoy aquí para la audición», dijo, y por primera vez en días, su voz sonó firme y verdadera. Para Blanche. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas del teatro, creando patrones dorados en el suelo de madera desgastada. Chloe estaba en el centro del escenario, el texto de Tennessee Williams en sus manos temblorosas, enfrentando 3 pares de ojos que la observaban desde la segunda fila. La hermana de Marcus, Diane Chen, tenía unos 40 años, con el pelo corto teñido de morado y una expresión que mezclaba escepticismo y curiosidad. «Cuando estés lista», dijo Diane, su voz resonando por el espacio vacío. Chloe cerró los ojos por un momento, dejando que el mundo exterior se disolviera. No había cámaras aquí, ningún fotógrafo esperando capturar sus errores. Solo ella y las palabras, y la cruda verdad que necesitaba encontrar en algún lugar dentro de sí misma. Cuando comenzó a hablar, ya no era Chloe Hartley, la actriz en desgracia. Era Blanche Dubois, aferrándose desesperadamente a los fragmentos de una dignidad perdida. Las palabras fluyeron de ella como agua represada finalmente, encontrando una grieta en la presa. Cada línea llevaba el peso de su propia experiencia reciente. La humillación, la desesperación, el intento frenético de mantener alguna apariencia de control cuando todo se estaba desmoronando. Cuando terminó, el silencio en el teatro parecía vivo, pulsante. Diane estaba de pie, con los brazos cruzados, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Respeto, quizás. Reconocimiento. «¿Ya habías interpretado a Blanche antes?», preguntó. «En la escuela de teatro, hace 7 años», respondió Chloe, su voz aún ronca por la intensidad emocional. «Pero nunca entendí realmente al personaje hasta ahora». Una sonrisa triste tocó los labios de Diane. «Es curioso cómo la vida hace eso, ¿verdad? Nos da exactamente las experiencias que necesitamos para entender ciertas verdades». Ella intercambió miradas con los otros 2 directores asistentes. «El papel es tuyo, si lo quieres. Los ensayos comienzan el martes por la noche, a las 7. No podemos pagar casi nada, solo $100 por actuación. Serán 8 funciones a lo largo de 3 semanas. $800. Chloe pensó en su último salario por un día de rodaje. $15,000 por 12 horas de trabajo. La diferencia era cómica, trágica. Pero cuando miró alrededor del pequeño teatro, con sus sillas remendadas y paredes que necesitaban pintura, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Propósito genuino. «Estaré aquí», dijo ella, y fue una promesa tanto para Diane como para sí misma. Cuando dejó el teatro esa tarde, el sol de octubre comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Pasadena en tonos de naranja y rosa. Chloe se sentó en su coche por un largo momento, solo respirando, sintiendo el peso gradual de sus elecciones transformarse en algo diferente. No más ligero, pero quizás más honesto. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un instante, consideró ignorar, pero la curiosidad la venció. Era una noticia de Variety, publicada hacía 2 horas. El titular la hizo dejar de respirar. Margaret Morrison anuncia nuevo proyecto. Serie sobre mujeres traicionadas en la industria del entretenimiento. El artículo continuaba detallando el próximo proyecto de Margaret, una serie limitada para una plataforma de streaming importante, explorando cómo mujeres poderosas en la industria
lidiaban con la infidelidad pública. El timing no era coincidencia. Era una declaración, un recordatorio de que Margaret no se había simplemente vengado. Estaba transformando la humillación de Chloe en contenido, en otra forma de poder y control. Chloe debería haber sentido rabia, una devastación renovada. En cambio, sintió una extraña claridad. Margaret tenía todo el derecho de estar furiosa, de querer justicia. Chloe había ayudado a destruir un matrimonio. Había ignorado las consecuencias de sus acciones porque estaba demasiado involucrada en su propia narrativa romántica. El hecho de que Jeffrey también fuera culpable no la absolvía de su propia responsabilidad. Digitó una respuesta para Rachel, el mensaje que había dejado pendiente durante días. Tenías razón. Me perdí completamente. Estoy intentando encontrar el camino de vuelta, pero no sé si es posible. ¿Cómo supiste cuándo era hora de rendirse? La respuesta llegó 10 minutos después, mientras Chloe estaba parada en el tráfico de la Interestatal 210. Yo no me rendí. Solo redefiní lo que el éxito significaba para mí. El teatro regional en Portland no paga mis cuentas, pero me recuerda por qué amé actuar en primer lugar. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Las palabras flotaron en la mente de Chloe mientras conducía de regreso a West Hollywood, pasando por vallas publicitarias anunciando películas y programas de televisión. Los rostros gigantes de actores sonrientes prometiendo entretenimiento y escapismo. Ella había deseado tan desesperadamente ver su propio rostro allí, ser reconocida, validada. Ahora la idea parecía vacía, una ambición perteneciente a una persona diferente. Su apartamento la recibió con la misma esterilidad de siempre, pero esta vez Chloe realmente miró a su alrededor. Los muebles caros que nunca había elegido realmente, solo copiados de revistas de diseño. Las paredes vacías, porque ella nunca había tenido tiempo de decorarlas adecuadamente. La cocina impecable, porque rara vez cocinaba, viviendo de entregas a domicilio y comidas en restaurantes de moda. Este no era un hogar. Era un escenario, otra actuación en una vida que se había convertido en una serie infinita de interpretaciones. Chloe pasó la semana siguiente en una especie de aislamiento autoimpuesto. Canceló suscripciones de servicios que no usaba, buscó apartamentos más baratos, comenzó a hacer inventario de lo que realmente necesitaba versus lo que había acumulado para impresionar a personas que, ahora se daba cuenta, nunca se habían preocupado genuinamente por ella. Era como desmantelar una versión de sí misma pieza por pieza, descubriendo lo que quedaba cuando todas las capas superficiales eran removidas. Diana llamó el jueves con noticias que Chloe ya esperaba. Los estudios invocaron las cláusulas de moralidad. Estás oficialmente fuera de todos los proyectos pendientes. Una pausa. Lo siento mucho, Chloe. Sé que no es justo, pero es la realidad. Lo sé, respondió Chloe, y sorprendentemente, su voz estaba en calma. Gracias por ser honesta conmigo desde el principio. ¿Qué vas a hacer? Diana preguntó, y había algo en su tono que sugería preocupación genuina, no solo interés profesional. Chloe miró el texto de Streetcar abierto en su regazo, las páginas ya marcadas con anotaciones y pensamientos. Voy a hacer teatro. Voy a recordar por qué empecé esto. Pudo escuchar la sonrisa en la voz de Diana. Buena suerte, Chloe. Realmente espero que encuentres lo que estás buscando. Después de colgar, Chloe caminó hasta la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Los Ángeles por la noche era una constelación de luces, cada una representando un sueño, una ambición, una historia. Algunas de esas luces brillaban en mansiones en Hollywood Hills, otras en apartamentos minúsculos en áreas menos glamurosas. El valor de cada luz no estaba en su brillo, sino en la vida que iluminaba. El ensayo del martes reunió a 10 actores en un espacio que olía a pintura fresca y aspiraciones modestas.
Chloe reconoció algunas caras de audiciones a lo largo de los años, personas que habían elegido o sido forzadas a permanecer en los círculos externos de la industria. La saludaron con una cautelosa cortesía, claramente conscientes del escándalo, pero dispuestos a darle una oportunidad. El hombre elegido como Stanley Kowalski era un actor llamado David Reyes, de unos 30 años, que equilibraba el trabajo teatral con el doblaje para comerciales. Él tenía una presencia cruda y honesta que hizo que Chloe entendiera inmediatamente por qué Diane lo había elegido. Cuando leyeron juntos por primera vez, la química era innegable, no romántica, sino la tensión dramática de dos fuerzas opuestas colisionando. «Eres buena», dijo David durante el descanso, ofreciendo agua de una botella abollada. «¿Por qué nunca vi tu trabajo antes?» «Porque estaba ocupada persiguiendo los proyectos equivocados por las razones equivocadas», respondió Chloe, con una honestidad que la sorprendió. David asintió, como si lo entendiera perfectamente. «He estado ahí. Pasé 3 años haciendo audiciones solo para papeles que pagarían bien, ignorando cualquier cosa que realmente me interesara. Casi me hizo odiar actuar». Dio un sorbo de agua. Entonces mi padre enfermó, y de repente todas esas preocupaciones sobre dinero y fama parecían ridículas. Él murió antes de verme en algo significativo, pero estuvo en la audiencia de un pequeño espectáculo que hice en Echo Park, una terrible producción de Esperando a Godot. Dijo que fue la mejor actuación que había visto porque podía sentir que a mí realmente me importaba. La historia tocó algo profundo en Chloe. Pensó en sus propios padres en Fresno, quienes habían apoyado su sueño de actuar incluso cuando no lo entendían completamente. Habían visto la película que se había estrenado esa noche fatídica, orgullosos de verla en la pantalla grande. Ahora apenas podía mirarlos a los ojos durante las llamadas semanales, la vergüenza pesando cada palabra. ¿Tus padres vieron las noticias?, preguntó David, como si leyera sus pensamientos. Las vieron. Mi madre llamó llorando, diciendo que no me había criado para ser ese tipo de mujer. Chloe sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. La peor parte es que ella tiene razón. Yo sabía que estaba mal, pero me convencí a mí misma de que el amor lo justificaba todo. Excepto que no era amor. Era solo ego y ambición disfrazados de romance. David no ofreció cumplidos ni falsa consolación. Solo asintió, reconociendo su verdad sin juicio. Era refrescante, esa honestidad cruda que parecía imposible en los círculos que ella solía frecuentar. Los ensayos se convirtieron en el punto de anclaje de las semanas de Chloe. 3 noches por semana, se sumergía en el mundo de Blanche Dubois, encontrando paralelos perturbadores y reveladores entre el viaje del personaje y el suyo propio. Blanche también había tomado malas decisiones por razones complicadas. Se había aferrado a ilusiones porque la realidad era demasiado dolorosa para enfrentar. La diferencia era que Chloe aún tenía la oportunidad de escribir un final diferente para su historia. Las noticias sobre el escándalo disminuyeron gradualmente, reemplazadas por dramas más recientes y escándalos más frescos. Hollywood realmente tenía memoria corta, como Marcus había previsto. Pero las consecuencias para Chloe permanecían. Las invitaciones a eventos se secaron completamente. Números que solían responder sus mensajes ahora la dejaban en visto. Era como si se hubiera vuelto invisible para la industria que había consumido su vida durante 6 años. Extrañamente, la invisibilidad era liberadora. Chloe comenzó a explorar Los Ángeles de maneras que nunca había hecho antes. Visitó museos pequeños en lugar de eventos de gala. Comió en restaurantes de barrio en lugar de establecimientos de moda en West Hollywood. Habló con personas que no tenían idea de quién era ella o del escándalo que había definido sus semanas recientes. Lentamente, pieza por pieza, comenzó a construir una vida que no giraba en torno a ser vista, ser notada,
ser validada por extraños. Rachel fue a visitarla un fin de semana, conduciendo desde Portland específicamente para ver cómo estaba. Se sentaron en el apartamento que Chloe pronto dejaría, compartiendo vino barato y recuerdos de los primeros días en Los Ángeles. «Te ves diferente», Rachel observó, estudiando el rostro de Chloe. «Más cansada, pero también más real, si eso tiene sentido». «Sí, lo tiene», Chloe asintió. «Estaba usando tanta energía manteniendo una fachada que olvidé cómo es simplemente existir sin actuar constantemente». Vieron la puesta de sol por la ventana, las luces de LA comenzando a parpadear a medida que caía la oscuridad. Era hermoso de una manera que Chloe nunca había apreciado realmente antes, demasiado ocupada corriendo hacia el próximo evento, la próxima oportunidad, el próximo paso en la escalera que no llevaba a ninguna parte. «¿Qué vas a hacer después de la obra?», Rachel preguntó. Chloe consideró la pregunta. Su alquiler terminaba en 2 meses. Sus ahorros estaban disminuyendo más rápido de lo que le gustaría admitir. La realidad práctica de su situación no había cambiado solo porque ella había encontrado algo de paz interior. «No sé», admitió, «pero por primera vez en mucho tiempo, está bien no saber. Estoy aprendiendo a construir una vida que no depende de estar en un plan de 5 años perfectamente ejecutado». Rachel sonrió, levantando su copa de vino en un brindis silencioso. A veces los mejores planes eran simplemente seguir adelante, un paso a la vez, confiando en que el camino se revelaría a medida que avanzaras. La noche del estreno llegó con una rapidez que dejó a Chloe sin aliento. 3 semanas de intensos ensayos habían pasado como un borrón de emociones crudas y descubrimientos personales. Ahora, mientras se maquillaba en el minúsculo camerino que compartía con otras 2 actrices, sus manos temblaban ligeramente. No era el nerviosismo familiar de las grandes producciones, esa ansiedad performática que alimentaba el ego. Era algo más profundo, más verdadero. Miedo a fallar, no con críticos o ejecutivos de estudio, sino consigo misma. El teatro ya se estaba llenando cuando ella espió por las cortinas laterales. Cerca de 80 personas llenaban las sillas remendadas, un número modesto que habría parecido patético meses atrás. Ahora, parecía inmenso, cada rostro representando a alguien que había elegido estar allí, no por obligación social o conexiones de la industria, sino porque genuinamente quería ver la historia que se contaría. Marcus estaba en la tercera fila, acompañado por un hombre que Chloe no reconoció. Rachel había conducido desde Portland nuevamente, saludando discretamente cuando sus ojos se encontraron. Y entonces, al fondo del teatro, casi escondida en las sombras, Chloe vio una figura que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Diana Whitmore, su exagente, vestida con jeans y una blusa casual, completamente fuera de su uniforme de ejecutiva. David apareció a su lado, ya transformado en Stanley con su camiseta blanca y postura agresiva. «¿Lista para sangrar en el escenario?», preguntó con una sonrisa que era mitad provocación, mitad aliento. Chloe asintió, incapaz de formar palabras. Diane Chen reunió al elenco para un círculo de energía entre bastidores, sus manos entrelazadas mientras compartían un momento de silencio colectivo. Cuando las luces de la audiencia disminuyeron y la primera nota de música comenzó a sonar, Chloe sintió que la transformación ocurría. Chloe Hartley, la actriz en desgracia, se disolvía. Blanche Dubois emergía, cargando su propio equipaje de vergüenza y desesperación. Las primeras escenas fluyeron con una naturalidad que sorprendió incluso a Chloe. El público estaba completamente absorto, sus rostros iluminados por la luz suave del escenario, siguiendo cada movimiento, cada palabra cargada de significado. Cuando llegó al monólogo crucial, ese momento en que Blanche finalmente confiesa sus fallos e ilusiones,
Chloe permitió que su propio dolor sangrara a través del personaje. No quiero realismo, quiero magia. Las palabras de Tennessee Williams resonaron por el teatro, pero llevaban el peso de la experiencia de Chloe. Ella también había elegido la magia sobre la realidad. Había construido ilusiones porque la verdad era demasiado dura de afrontar. La audiencia estaba tan silenciosa que el sonido de alguien tragando saliva era audible. David respondió con la brutalidad necesaria de Stanley, y la tensión entre ellos electrificó el aire. No era solo actuación, eran dos personas canalizando verdades universales sobre vulnerabilidad, poder y las maneras crueles en que nos hacemos daño unos a otros. El resto del elenco orbitaba a su alrededor, cada uno contribuyendo con sus propios matices a la tapicería emocional de la obra. El clímax llegó con una intensidad que dejó a Chloe temblando. Cuando Blanche fue finalmente llevada, destruida pero aún aferrándose a la dignidad, lágrimas corrían libremente por el rostro de Chloe. No eran lágrimas de actuación, eran reales, purgando meses de dolor y vergüenza y arrepentimiento. Pudo escuchar sollozos ahogados en la audiencia, sentir la conexión visceral entre escenario y espectadores. Las luces se apagaron. Durante 3 segundos solo hubo oscuridad y silencio absoluto. Entonces la audiencia estalló en aplausos que reverberaron por las viejas paredes del teatro. Chloe permaneció en el centro del escenario cuando las luces volvieron para las reverencias, aturdida por la intensidad de la respuesta. La gente estaba de pie, no solo educadamente, sino con genuino entusiasmo. Vio a Diana limpiándose discretamente los ojos. Rachel tenía las manos sobre el corazón, su sonrisa radiante incluso a través de las lágrimas. Entre bastidores, el elenco se abrazó en un círculo caótico de adrenalina y alivio. Diane Chen apareció con los ojos rojos y una sonrisa que transformaba todo su rostro. «Esto fue extraordinario», dijo, apretando el hombro de Chloe. «Todos ustedes fueron extraordinarios». El pequeño vestíbulo del teatro bullía con espectadores que se quedaron para felicitar a los actores. Chloe se encontró conversando con personas que habían sido profundamente conmovidas por la actuación, compartiendo sus propias historias de pérdida y redención. Una mujer de unos 50 años le tomó las manos y dijo: «Gracias por ser tan honesta». Pude sentir cada palabra. Marcus la atrajo a un abrazo apretado. «Lo encontraste, ¿verdad? ¿Lo que estabas buscando?» «Creo que sí», Chloe admitió, su voz aún ronca por la intensidad emocional de la noche. «O al menos, empecé a buscar en el lugar correcto». Diana Whitmore fue la última en acercarse a ella, esperando hasta que la multitud disminuyera. Había algo diferente en la postura de la veterana agente, una suavidad que Chloe nunca había visto antes. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Salieron a la calle lateral, donde el aire nocturno de octubre llevaba el olor a eucalipto de los árboles cercanos. Diana permaneció en silencio por un largo momento, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. «Me equivoqué», dijo finalmente, «sobre lo que te aconsejé hacer. Te dije que desaparecieras, que te escondieras y esperaras a que las cosas se calmaran. Pero eso habría sido solo otra actuación, otra mentira». Miró a Chloe a los ojos. «Lo que acabas de hacer en el escenario, esa fue la verdad. Cruda y dolorosa y absolutamente real». Chloe no sabía qué decir. Diana continuó. «Recibí algunas llamadas esta semana, pequeñas producciones independientes, un director que trabaja fuera del sistema de estudios. Escucharon que estabas haciendo teatro en Pasadena y se quedaron intrigados. No son grandes ofertas, nada como lo que estabas persiguiendo antes, pero son proyectos con sustancia, directores a quienes les importa más el arte que las ganancias. ¿Quieres volver a representarme?».
Chloe preguntó, incierta si estaba lista para sumergirse nuevamente en ese mundo. Diana negó con la cabeza. No de la forma en que lo hice antes. No puedo conseguirte los grandes contratos de estudio. No por años. Margaret Morrison tiene una memoria larga y conexiones más profundas que las mías. Hizo una pausa. Pero si estás interesada en construir una carrera diferente, el tipo que no depende de aprobación corporativa o alfombras rojas, entonces quizás podamos trabajar juntas de nuevo, en nuevos términos. La oferta flotó entre ellas, complicada y tentadora. Chloe pensó en cuánto había cambiado en las últimas semanas, cómo sus prioridades se habían transformado. El viejo sueño de convertirse en una gran estrella parecía pertenecer a otra persona, una versión de sí misma que no estaba segura de querer ser más. «Déjame terminar esta producción», dijo finalmente. «Luego hablamos sobre el futuro. Pero no estoy buscando lo mismo de antes, Diana. No sé exactamente lo que quiero, pero sé que tiene que ser honesto». Diana asintió. Una expresión de respeto cruzó su rostro. «Justo. Tienes mi número cuando estés lista». Comenzó a alejarse. Luego se detuvo. «Para lo que valga, Chloe, creo que finalmente estás en el camino correcto. Es más difícil, más lento, pero al menos es tuyo». Después de que Diana partió, Chloe permaneció en la calle vacía, observando a los últimos espectadores abandonar el teatro. Rachel emergió, envolviendo una bufanda alrededor de su cuello contra el aire nocturno cada vez más frío. «¿Lista para celebrar?», preguntó Rachel. «Algunos de nosotros vamos a ese café de 24 horas en la esquina». Chloe sonrió, sintiendo una ligereza que no experimentaba hacía meses. Absolutamente. El café era el tipo de establecimiento que existía en cada ciudad, con luces fluorescentes demasiado brillantes, bancos de vinilo agrietados y café que era más un hábito que un placer. El elenco ocupó 2 grandes cabinas, sus voces aún cargadas de adrenalina post-actuación, riendo sobre errores que el público nunca había notado y momentos de conexión perfecta. Chloe estaba apretujada entre David y una de las actrices de reparto, compartiendo una orden de patatas fritas que nadie quería realmente, pero todos picoteaban distraídamente. Eran casi las 2 de la mañana, y tenía que trabajar a la mañana siguiente en una librería donde había conseguido un empleo a tiempo parcial. Pero en ese momento, con esas personas que entendían lo que significaba sangrar en el escenario por 80 extraños y un salario mínimo, Chloe se sintió más rica de lo que nunca se había sentido usando vestidos de $15,000. Marcus levantó su taza de café en un brindis improvisado. «Por Blanche Dubois y todos los que dependen de la bondad de los extraños. Y por nosotros mismos», David añadió, «que somos lo suficientemente tontos como para hacer esto por amor en lugar de dinero». Chocaron sus tazas y vasos en un caos alegre, café salpicando la mesa laminada. Chloe observó los rostros a su alrededor, personas que nunca aparecerían en portadas de revistas ni acumularían millones de seguidores en redes sociales. Pero cada uno de ellos había elegido seguir creando arte porque algo en ellos exigía expresión, independientemente del reconocimiento externo. Su teléfono vibró con un mensaje. Por instinto, casi lo ignoró, pero algo la impulsó a comprobarlo. Era de un número que no había visto en semanas. Jeffrey Morrison. «Vi que estás haciendo teatro en Pasadena. Espero que estés bien. Lo arruiné todo, Chloe. Contigo, con Margaret, con mi vida entera. Solo quería que supieras que lo siento mucho». Chloe miró el mensaje por un largo momento, sintiendo una mezcla compleja de emociones. La rabia aún estaba allí, pero amortiguada ahora por la distancia y la perspectiva. Jeffrey había sido un catalizador, pero ella había tomado sus propias decisiones.
Ambos eran responsables de la destrucción que causaron. Tecleó una respuesta breve. Estoy reconstruyéndome. Espero que tú también encuentres tu camino. Cuídate. Luego bloqueó el número de nuevo, no con rabia, sino con finalidad. Rachel la observó, leyendo la situación sin necesidad de preguntar. ¿Lista para seguir adelante de verdad? Chloe deslizó el teléfono de vuelta en su bolsillo y cogió otra patata frita. Creo que ya estoy siguiendo adelante. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Las 7 actuaciones restantes de Streetcar pasaron volando en un torbellino de emoción intensa y crecimiento personal. Cada noche traía nuevas revelaciones, nuevos momentos de conexión con el público. En la última presentación, Chloe se permitió sumergirse realmente en la devastación final de Blanche, sabiendo que estaba también despidiéndose de su propia versión de aquella mujer rota. Cuando las cortinas se cerraron por última vez, el elenco permaneció en el escenario en silencio, saboreando el momento. 3 semanas intensas que habían cambiado algo fundamental en todos ellos. Diane agradeció al elenco con lágrimas en los ojos, prometiendo que esta producción sería recordada como una de las mejores que el pequeño teatro jamás había visto. En el camerino después, mientras se quitaban el maquillaje y el vestuario, David se volvió hacia Chloe. Hay otro proyecto que empieza en enero. Samuel Beckett, Endgame. No paga mejor, pero el material es increíble. ¿Estarías interesada? Chloe pensó en su futuro incierto, en conversaciones pendientes con Diana sobre posibles proyectos independientes, en su alquiler que terminaba en 6 semanas. Había tantas incógnitas, tantas decisiones aún por tomar. Pero una cosa estaba clara. Ella quería seguir haciendo este tipo de trabajo, historias que importaban, aunque solo fuera para pequeñas audiencias en teatros desgastados. «Cuenta conmigo», dijo, y fue una promesa tanto para David como para sí misma. Una promesa de seguir eligiendo la sustancia sobre la superficie, la verdad sobre la actuación. 3 meses después, Chloe estaba sentada en un café en Silver Lake, esperando a Diana Whitmore. La reunión había sido concertada con una semana de antelación, y Chloe había pasado la mayor parte de ese tiempo tratando de decidir qué quería realmente de su futuro. El apartamento en West Hollywood ya era historia. Ahora compartía un lugar más pequeño en Echo Park con una diseñadora de vestuario que trabajaba en producciones independientes. El alquiler era la mitad de lo que pagaba antes, y por primera vez en años, sus finanzas no la mantenían despierta por la noche. Diana llegó 10 minutos tarde, llevando una carpeta de cuero que parecía haber visto días mejores. Ella parecía diferente también, menos pulida, más accesible. Pidió un café americano sencillo y se sentó frente a Chloe, con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo que se acercaba a una amistad genuina. Entonces, Diana comenzó, abriendo la carpeta y sacando algunos documentos. Tengo 3 propuestas para ti. Ninguna te hará rica o famosa, pero todos son proyectos con integridad artística. Deslizó el primer documento por la mesa. Película independiente rodándose en Santa Fe el próximo verano. Presupuesto minúsculo, pero el guión es excepcional. Historia sobre una mujer que reconstruye su vida después de una prisión injusta. Chloe cogió el guión, hojeando las primeras páginas. La escritura era densa, literaria, el tipo de material que exigía un compromiso emocional total. ¿Cuál es el pago? 5,000 por la producción entera, más alojamiento durante el rodaje, 3 semanas de trabajo. Diana esperó la reacción de Chloe, claramente preparada para la decepción o la indignación. En su lugar, Chloe asintió pensativamente. ¿Y los otros proyectos? Diana pareció ligeramente sorprendida, pero continuó. Serie web sobre mujeres en transición de carrera. Episodios cortos, mucho diálogo, estructura casi teatral. Paga un poco mejor, pero la exposición sería principalmente online,
no en los canales tradicionales. Hizo una pausa antes de presentar la tercera opción. Y hay una propuesta de documental. Un cineasta quiere hacer una película sobre actores trabajando fuera del sistema de estudios. Quedó impresionado con tu actuación en Streetcar y quiere incluir tu trayectoria. La idea de exponer aún más su vida personal hizo dudar a Chloe, pero algo sobre la cruda honestidad de los documentales era atractivo. Sin guión, sin una actuación cuidadosamente construida. Solo la verdad, por incómoda que fuera. ¿Puedo pensar en estas opciones?, Chloe preguntó, sabiendo que Diana esperaba una respuesta más definitiva. Claro, pero el casting para la película de Santa Fe comienza en 3 semanas. Si estás interesada, necesito saberlo pronto. Diana cerró la carpeta, estudiando a Chloe con curiosidad profesional. Has cambiado, ¿sabes? No solo en la apariencia, aunque eso también es cierto. Hay una quietud en ti ahora que no existía antes. Chloe consideró las palabras. Era verdad que algo fundamental había cambiado. Las urgencias frenéticas que solían dirigir cada decisión se habían calmado, sustituidas por una consideración más ponderada de lo que realmente importaba. Ya no estaba persiguiendo la validación externa con el desespero de alguien ahogándose. En su lugar, estaba construyendo algo más sólido, aunque más lento. Dejé de correr. Chloe dijo simplemente. Solía estar siempre corriendo hacia lo siguiente, con miedo de que si se detenía por un segundo, todo se desmoronaría. Ahora entiendo que necesito construir cimientos antes de construir torres. Diana sonrió, una expresión genuina que transformaba su rostro habitualmente serio. Eso es lo más sabio que te he oído decir. Terminó su café, preparándose para irse. Piensa en las propuestas. ¿Y Chloe? Independientemente de lo que decidas, estoy orgullosa del trabajo que estás haciendo. Es el tipo de carrera que dura, que significa algo. Después de que Diana partió, Chloe permaneció en el café, hojeando el guión de la película de Santa Fe. La protagonista era una mujer llamada Anna, condenada por un crimen que no cometió, luchando por reconstruir relaciones destruidas por años de separación forzada. Había paralelos obvios con la propia experiencia de Chloe, aunque las circunstancias fueran dramáticamente diferentes. Pero la esencia emocional resonaba. La dificultad de reconstruir la confianza, de perdonarse a sí misma, de encontrar un propósito después de que todo le fuera arrancado. Su teléfono sonó con un mensaje de David. Reunión de elenco para Endgame esta noche, a las 7. ¿Vienes? Chloe sonrió, tecleando una respuesta rápida. Estaré allí. Las semanas siguientes se desarrollaron a un ritmo que era simultáneamente agotador y profundamente satisfactorio. Ensayos nocturnos para Endgame, turnos en la librería durante el día, fines de semana dedicados a leer guiones y considerar opciones para el futuro. Era una vida muy diferente de la que había imaginado cuando llegó a Los Ángeles 7 años atrás, pero había una autenticidad en ella que la versión anterior nunca había poseído. Marcus la invitó a cenar en su apartamento, una reunión casual de amigos creativos que se había convertido en un evento mensual. Chloe subió las escaleras familiares, llevando una botella de vino barato y una tranquila expectativa de buena compañía. El apartamento estaba lleno de personas que ella había conocido a través del teatro. Actores, escritores, un músico que componía bandas sonoras para películas independientes. La conversación fluía fácilmente, pasando de proyectos actuales a debates apasionados sobre arte y comercio, la eterna tensión entre la integridad creativa y la necesidad económica. Chloe se encontró contribuyendo con perspectivas que meses atrás no habría tenido, informadas por su caída y reconstrucción. Un hombre que ella no conocía, quizás algunos años más mayor que ella, observaba la conversación desde la esquina del sofá. Cuando sus ojos se encontraron, sonrió de una manera que era amigable sin ser depredadora.
Durante una pausa natural en la conversación general, se acercó a ella en la cocina, donde estaba rellenando su vino. Daniel Ortega se presentó, extendiéndole la mano. Dirijo documentales, principalmente perfiles de artistas que trabajan fuera de los focos principales. Chloe reconoció el nombre inmediatamente. Este era el cineasta que Diana había mencionado, interesado en incluirla en su proyecto. Chloe Hartley respondió, estrechando su mano. Creo que quieres meterme en una de tus películas. Daniel rió, una risa genuina que le llegaba a los ojos. Directa al grano. Eso me gusta. Se apoyó contra la encimera, su comportamiento relajado pero enfocado. Te vi en Streetcar. 3 veces, de hecho. Había algo profundamente honesto en tu actuación, una vulnerabilidad que no se ve con frecuencia. Luego investigué y descubrí lo del escándalo, sobre cómo terminaste en ese pequeño teatro. Chloe sintió que la vieja defensiva afloraba, pero la forzó a bajar. Daniel no estaba juzgando. Estaba observando con la curiosidad profesional de alguien interesado en historias humanas. ¿Y pensaste que mi caída sería un buen entretenimiento para tu documental? Mantuvo su tono ligero, pero había una pregunta seria debajo. No entretenimiento, Daniel corrigió gentilmente. Verdad, Hollywood está lleno de historias de ascenso meteórico y caídas espectaculares, pero rara vez vemos lo que sucede después, cómo las personas se reconstruyen o no lo consiguen. Estás eligiendo un camino diferente al que la mayoría elige, y eso me fascina. Chloe consideró eso, tomando un sorbo de su vino. ¿No sería recontar el peor momento de mi vida para las cámaras? ¿Cómo es esto diferente de ese reality show que me ofrecieron? Porque no se trataría de explotar tu dolor para el entretenimiento. Sería sobre documentar un proceso auténtico de reconstrucción. Y tendrías control total sobre lo que compartes y lo que permanece privado. Daniel sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Piensa en ello. No hay presión. Y si decides que no estás interesada, sin resentimientos. Pero si estás dispuesta a considerarlo, me gustaría conversar más profundamente sobre la visión del proyecto. Más tarde esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo el cielo despejado de Los Ángeles, Chloe pensó sobre la propuesta de Daniel. Hubo un tiempo en que la idea de exponer sus vulnerabilidades públicamente habría sido impensable. Pero tal vez era precisamente ese tipo de honestidad radical lo que podría transformar su mayor vergüenza en algo con propósito. Si su historia pudiera ayudar a otras personas a navegar sus propias caídas, tal vez había valor en ello. Su teléfono sonó con una llamada inesperada. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Margaret Morrison. Chloe se detuvo en medio de la acera, su dedo flotando sobre el botón de contestar. No había hablado con Margaret desde aquella noche devastadora en la alfombra roja. Parte de ella quería ignorar la llamada, evitar cualquier confrontación adicional. Pero otra parte, la nueva parte que estaba aprendiendo a enfrentar cosas difíciles en lugar de huir, la hizo contestar. ¿Aló? Su voz era cautelosa, preparada para la ira o nuevas revelaciones destructivas. Chloe Hartley. La voz de Margaret era tan controlada como Chloe recordaba, pero había algo diferente también. Menos cortante, quizás. Sé que esta llamada es inesperada. Seré breve. Chloe esperó, su corazón latiendo fuerte contra sus costillas. Vi tu actuación en Streetcar. Margaret continuó. Una amiga me convenció de ir. Dijo que sería interesante. ¿Tenía razón? Una pausa larga. Fuiste notable, mejor que en cualquier cosa que produje contigo involucrada. El cumplido fue tan inesperado que Chloe no supo cómo responder. Margaret no esperó una respuesta. No estoy llamando para ofrecer perdón o reconciliación. Lo que tú y Jeffrey hicieron fue profundamente incorrecto, y las consecuencias que enfrentaste fueron merecidas. Su voz se volvió más suave,
casi reflexiva. Pero también reconozco que hiciste algo que pocas personas en esta industria tienen el coraje de hacer. Miraste tus errores directamente y elegiste un camino diferente. Eso requiere fuerza. Chloe finalmente encontró su voz. ¿Por qué me dices esto? Porque pasé los últimos meses obsesionada con la venganza, asegurándome de que pagarías por tu papel en la destrucción de mi matrimonio. Y funcionó. Lo perdiste todo. Margaret hizo una pausa. Pero en algún momento durante mi cruzada para arruinarte, me di cuenta de que les estaba dando a ti y a Jeffrey más poder sobre mi vida del que merecían. Mi matrimonio ya estaba muerto antes de que aparecieras. Jeffrey es quien es, y elegí ignorarlo por años, porque era conveniente para mis negocios. Las palabras flotaban entre ellas, una admisión de responsabilidad compartida que Chloe nunca esperó escuchar. No espero que seamos amigas, Margaret continuó, y todavía tengo suficiente influencia para dificultar que trabajes en ciertos círculos, pero ya no sabotearé activamente tu carrera. Lo que construyas a partir de aquí depende de ti. Otra pausa. Y para lo que valga, creo que el camino que estás eligiendo, fuera de los focos principales, puede ser exactamente lo que necesitas. Antes de que Chloe pudiera responder, Margaret colgó. Se quedó parada en la acera vacía, procesando la conversación surrealista. No era perdón, exactamente, pero era algo. Un reconocimiento de humanidad compartida, quizás. La comprensión de que las narrativas de víctima y villano rara vez eran tan simples como parecían. Chloe siguió caminando, sus pasos más ligeros ahora. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su compañera de piso, Lisa, viendo la televisión en la sala de estar. Lisa levantó la vista, notando algo diferente en la expresión de Chloe. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Algo así, Chloe respondió, hundiéndose en el sofá junto a ella. Solo procesando que quizás la redención sea más complicada de lo que pensaba. Al día siguiente, Chloe llamó a Diana y aceptó el papel en la película de Santa Fe. También accedió a participar en el documental de Daniel, con la estipulación de que tendría la aprobación final sobre lo que se incluiría. Y cuando los ensayos de Endgame comenzaron la semana siguiente, se sumergió en el mundo austero y absurdo de Samuel Beckett con una dedicación renovada. Los meses que siguieron fueron algunos de los más desafiantes y gratificantes de la vida de Chloe. Santa Fe en julio era abrasadora, y el cronograma de rodaje era brutal. Pero trabajar con un equipo pequeño y dedicado, todos comprometidos con contar una historia significativa, independientemente de las limitaciones presupuestarias, le recordó por qué se había enamorado de la actuación en primer lugar. El documental de Daniel capturó momentos de su viaje que ella misma no había percibido como significativos. Ensayos a altas horas de la noche, donde el elenco luchaba con el material de Beckett. Conversaciones francas sobre reconstruir una carrera después de fracasos públicos. Un momento particularmente vulnerable donde Chloe finalmente llamó a sus padres y se disculpó genuinamente, sin excusas ni racionalizaciones, solo pura responsabilidad. Cuando la película de Santa Fe se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero, Chloe asistió sin expectativas más allá de celebrar el trabajo que habían creado juntos. La recepción fue tibia entre los críticos, pero algunos elogiaron su actuación como cruda y sin miedo. No fue el tipo de éxito que lanzaría una gran carrera, pero fue algo mejor. Fue validación de que estaba en el camino correcto, construyendo algo sostenible en lugar de espectacular. El documental de Daniel se estrenó 3 meses después en un festival menor, y para sorpresa de Chloe, generó conversaciones genuinas sobre segundas oportunidades y el costo humano de la cultura de las celebridades. Participó en algunos paneles de discusión, hablando honestamente sobre sus errores y el proceso de reconstrucción.
Algunas personas la juzgaron, viendo su participación como oportunista. Otras encontraron inspiración en su disposición a ser transparente sobre sus fallos. Una tarde de primavera, casi un